Nos encontramos en la región del Penedès y en particular en una de vuestras fincas, en la finca de Espiells. Vosotros os caracterizáis por los cavas Gran Reserva ecológicos, habéis conseguido llevarlos a nivel internacional. Cuéntanos por qué se caracteriza vuestras fincas y qué superficie manejáis. Pues mira, a nivel de superficie tenemos una propiedad de 400 hectáreas. De este total, 271 son de viñedo, el resto es bosque, forestal, olivos, situadas en la zona norte del Penedès, tocando al macizo de Montserrat. A nivel de variedades trabajamos con 12 variedades, las más importantes o las mejor aclimatadas a nuestras zonas o las de más tipicidad son Macabeo, Charelo y Parellada. Me preguntabas por el terruño, el nivel de terruño, el nivel de terroir, pues hablamos de suelos arcillo-calcáreos, relativamente profundos, no demasiado profundos, poco fértiles, es decir, que nos aportan ese plus de calidad para nuestros cavas. Vosotros le dais mucha importancia a todo lo que rodea al viñedo, al bosque y a la naturalización del viñedo. Cuéntanos respecto a este tema, cómo lo estáis trabajando. Pues fíjate, en nuestra finca, el tío de Meritxell Jové, ya hace muchos años, cuando se planteaba plantar un viñedo, siempre gestionaba muy bien lo que era su entorno, ¿no? El entorno de márgenes, el entorno de torrentes. Estamos en el norte del Penedès, es una zona con bastante erosión, por lo tanto son parcelas pequeñas entre estos ríos, estos torrentes, estos márgenes, ¿no? Y nunca se planteaba eliminarlos, es decir, que formaban parte de ese viñedo. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos a nivel técnico un cultivo artificial, ¿eh? Tenemos un viñedo que de forma natural en nuestro ecosistema no existe. Bueno, entonces cuando uno se plantea la gestión de este viñedo, se tiene que plantear la propia gestión del viñedo y de lo que lo rodea. Es lo que llamamos nosotros renaturalización del viñedo. Vamos a hacerlo más natural. Una cosa artificial la hacemos más natural. ¿Cómo? Pues gestionando este paisaje. En estas zonas que rodean el viñedo se crea mucha biodiversidad, ¿no? Hay una serie de insectos que se reproducen, de vertebrados, de pájaros, que nos ayudan sobre todo a gestionar esas plagas que podemos tener en el viñedo. Es decir, que hay insectos que se desarrollan ahí, que luego entran en nuestro viñedo y que ayudan a ese equilibrio natural. A la vez tenemos un plan de gestión forestal que nos ayuda a ver qué especies podemos implantar en estas zonas cercanas al viñedo que favorezcan este desarrollo de insectos, de aves, de pájaros insectívoros, y a partir de ahí el objetivo final es que nosotros tengamos que intervenir lo mínimo posible, es decir, que el viticultor trabaje lo mínimo posible y que sea la naturaleza la que ayude a gestionar el viñedo. ¿Qué resultados estáis viendo? ¿Algún resultado concreto que nos puedas contar? Pues sobre todo se ven especies que antes no se veían, ¿eh? Muchos más insectos, muchas más abejas, ¿eh? Luego hay pues, conejos, vertebrados, perdices, que antes no existían y que tienen ahora sitios en donde esconderse, en donde reproducirse y que forman parte también de ese ecosistema. Nos encontramos en un contexto de cambio climático a nivel internacional y en particular aquí en Cataluña una sequía muy acentuada en esta campaña. ¿Cómo estás viendo la evolución? ¿Cómo está afectando al viñedo esta situación? El contexto de cambio climático nos está haciendo dar una vuelta de tuerca importante a los técnicos, valorar qué hemos hecho, qué está pasando y qué podemos hacer con estos cambios, ¿no? Uno de ellos es la sequía, ¿no? Épocas de sequía extrema, complicada, larga, épocas de lluvias también complicadas y largas. Bueno, sobre todo hemos notado un aumento en adelanto de la maduración. El Chardonnay, por ejemplo, lo vendíamos hace 20 años a 25 de agosto, estamos vendiendo el Chardonnay el día 3 de agosto. Es decir, que esos 20 días son causa del cambio climático y de las altas temperaturas. Las sequías nos ocurre exactamente igual, ¿no? Seguramente nos bajan las producciones, tenemos menos producción y a partir de ahí tenemos que cambiar, porque el clima cambia y la gestión de viñedo debe cambiar. Estamos trabajando en un estudio de suelos. A nivel de viñedo tenemos mucho conocimiento de la parte vegetal, de lo que es la planta. Se conocen muchísimos aspectos, ¿no? de la parte vegetal, pero a nivel del suelo es el eterno desconocido. Pero es muy importante, sobre todo en época de cambio climático, conocer qué pasa en nuestro suelo, ¿no?
Hemos visto que tenemos suelos de diferentes profundidad, con diferentes perfiles, con elementos físico-químicos muy diferentes, con pH diferentes, con salinidad diferentes. Es decir, que vemos que no es solamente una superficie que mantiene nuestro viñedo, sino que hay un volumen importante en el cual las raíces llegan hasta 2 metros de profundidad. Es decir, tenemos raíces desde 30 centímetros hasta 2 metros. Entonces, imagínate, pues hay una zona radicular que está explorando zonas arcillo-calcáreas de 2 metros que nada tienen que ver con otra parcela que el suelo tiene 50 centímetros de suelo útil, con mucha menos capacidad de exploración o con mucha menos fertilidad, ¿no? Entonces nos está dando una información brutal. Practicáis la viticultura ecológica desde hace muchos años, lo que nos permite el uso de insecticidas. Introdujisteis la técnica de confusión sexual hace ya tiempo. Cuéntanos cómo fue esa introducción. Empezamos a trabajar en confusión sexual hacia el 2005-2006, ¿no? Aquí en el PND fuimos de las empresas pioneras, junto con el Departamento de Agricultura, alguna cooperativa. Empezamos con muchas dudas, porque era una cosa muy novedosa. Muy nueva. No aplicar ningún tipo de insecticida y que de forma un poco mágica, si me permites la expresión, pues podamos luchar o podamos combatir una plaga que era muy importante, sobre todo en nuestra zona norte de aquí del PND. El chardonnay era una variedad muy afectada y bueno, poco a poco pues, fuimos viendo que es una técnica que funciona. El Departamento de Agricultura, es decir, la Administración, tomó ahí como parte importante y tuvimos subvenciones y a partir de ahí la mancha de la técnica fue muy grande y cierto es que estamos muy contentos de cómo funciona y de cómo ha evolucionado, ¿no? Y a día de hoy tenéis la plaga controlada. Es la primera campaña, si no me equivoco, que habéis empezado a utilizar en el 100% de todas vuestras parcelas, de toda vuestra superficie de UV Camps, el sistema PAFER, el sistema en aerosol de confusión sexual. Cuéntanos el motivo de la decisión que os ha llevado a utilizar esta técnica. Pues empezamos, como te comenté, en 2006 con difusores pasivos, pero bueno, la técnica ha ido mejorando muchísimo. Los PAFER ha sido ya una novedad muy importante en esta nueva técnica de confusión sexual. Nos permite pues, tener entre 2,5 y 3 PAFER por hectárea, es decir, de aplicación muy cómoda, muy rápida, muy sencilla, un mapeo previo, ¿no?, que nos da la información de dónde va cada PAFER. Luego tenemos una gran ventaja que en el escenario de cambio climático el PAFER es independiente de las temperaturas, desde que colocamos el PAFER, haga calor o haga frío, vamos a tener feromona hasta el final de nuestro ciclo biológico, de nuestra campaña, por lo tanto es una parte muy positiva. Luego además solo trabaja de noche, por lo tanto es muy respetuoso con el medio, aplica la feromona cuando hace falta. Cuando la polilla empieza a volar. Exacto. Y luego también lo podemos colocar con bastante libertad, tenemos un plazo de colocación importante porque empieza a trabajar a partir de cierta temperatura, con lo que en época de menos trabajo colocamos el PAFER y él de forma automática empieza su tarea. Por lo tanto, la evolución ha sido muy importante y estamos muy contentos de cómo funciona el PAFER. Y a nivel logístico, también para vosotros os supone un ahorro en la gestión, en la mano de obra, en los equipos en campo. Claro, hemos hablado de que colocamos entre 2,5 y 3 PAFER por hectárea, por lo tanto es poquísimo. El tiempo de colocación es muy poco. ¿Qué tiempo es, más o menos? Pues estamos hablando de que por hectárea estaremos en 10 minutos. ¿10 minutos? Sí, es más el voltear el viñedo y el colocar donde claro, se coloca que el mero hecho de colocarlo, ¿no? Es rapidísimo. Nos contabas que la polilla está controlada a día de hoy. Pero bueno, que esté controlada a día de hoy, ¿qué implica también? Nos ha costado mucho controlarla, sí, porque cuando empezamos en el 2006 o por ahí, bueno, nos costó un poco ver que esta técnica funcionaba. De hecho funciona, ha funcionado muy bien, está funcionando, porque los agricultores nos hemos sumado todos a una técnica muy respetuosa y muy eficaz, y el objetivo es mantener esta técnica y mantenernos ahí, porque es posible que si dejamos de aplicar estas técnicas vamos a tener problemas que tuvimos en el pasado, ¿no? Pero hasta ahora muy bien. Está controlada, pero hay que mantener, ¿no?, la vigilancia. Hay que seguir porque ya no nos acordamos de dónde veníamos, parece que no hay plaga, parece que no hay problemas, pero claro, realmente hay que continuar.
porque se está dejando en algún caso de controlar. Bueno, ya el tema económico es importante y existen, bueno, un poco de flexibilidad. ¿Sí? Bueno, pues como no tengo plaga, como no tengo problemas, como no me afecta mi viñedo, o no creo que me afecte, pues me relajo y dejo de aplicar la técnica. Yo creo que no es el objetivo ni es un tema de futuro, hay que seguir ahí. Aparte de estas técnicas de biocontrol, sabemos que también trabajáis otro tipo de técnicas en el viñedo. En particular, sabemos que eres un experto en poda, eres profesor de la Academia de Poda de Cataluña y bueno, sabemos que es un tema que te gusta. Cuéntanos en qué consiste la poda de respeto y cómo beneficia al viñedo. Bueno, la poda es una de las técnicas o de los trabajos en el viñedo que más me gustan y me apasionan. Se te ve en la cara. Porque además los conceptos de poda de nuestros abuelos los seguimos aplicando. Con la escuela de poda estos conceptos se han modificado un poquito, pero los seguimos aplicando. Hace ya varias décadas que se está podando sin demasiado, podríamos decir, respeto por el viñedo, ¿no? Heridas de poda de mucho diámetro, rebajes pues bastante grandes. Todo eso ha comportado pues, que esas heridas sean fuente de entrada de hongos, de parásitos. Esas heridas han provocado también desecaciones en el interior de la planta y, en definitiva, pues, plantaciones que son relativamente jóvenes. Podríamos hablar de una plantación de 20 años con un 20% de fallos, de marras en el viñedo, ¿no? Eso realmente no aporta nada a una viticultura en la que el objetivo es un vino de calidad. ¿Cuándo la empezasteis a aplicar vosotros? Empezamos a aplicar la poda de respeto a partir del 2015, estrictamente, los conceptos estrictamente, que en definitiva son no rebajar, es decir, la planta es una liana, el viñedo es una liana, debe de crecer, entonces el objetivo básico es no rebajar, no hacer heridas de poda grandes, es decir, no podar madera de más de 2 años, favorecer el flujo de savia, es decir, ver cómo se mueve la savia en el interior de la planta y favorecerlo, ¿no? Para que, en definitiva, el agua y los nutrientes que están en el suelo se transformen, se trasloquen lo mejor posible a nuestra uva y a nuestras hojas. ¿Por qué consideras que sois unos guardianes del paisaje en este entorno? Bueno, el paisaje es nuestra casa, ¿no? Entonces, es nuestro viñedo, nuestra zona forestal, nuestros olivos, nuestro cereal. Formamos parte del territorio, los viticultores. Entonces, tenemos una obligación con nuestros antepasados de mantener y no empeorar lo que tenemos, y luego con nuestros hijos, con nuestro futuro. Y nuestras decisiones van a ser muy importantes. Entonces, pues es nuestro deber de cuidar este paisaje. Y como tú dices, podemos ser estos guardianes o estos defensores del paisaje, sobre todo con nuestras decisiones técnicas y con nuestro día a día, con nuestro trabajo.